Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Miércoles de 1 a 2 de la tarde, aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes, estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Buenas tardes, Chari, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Nieves. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Aquí bueno. Muy contentos una vez más con nosotros, con ustedes que nos escuchan. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Pero hoy tenemos un tema maravilloso porque pues se acerca una fecha muy importante para la Iglesia, para toda la historia de la salvación, ¿verdad? Exactamente. Y es esta historia tan fascinante sobre Fátima, Portugal, que sucedió en los años 1916 y 1917, por lo cual este año cumplimos con 100 años de las apariciones de la Virgen a 3 pastorcitos. Y pues quisimos nosotros hacer este programa encauzándonos en los pastorcitos y todo lo que sucedió allá en Fátima para rescatar todo aquello que nos pudiera ayudar a acercarnos a Jesús Eucaristía, ¿verdad? Exactamente. Hay que recordar que en esta fiesta del 13 de mayo, que se conmemora los 100 años del inicio de las apariciones de la Virgen, el Papa Francisco ha decidido esa fecha hacer la canonización precisamente de 2 de los pastorcitos, de los hermanos Francisco y Jacinta. Entonces, bueno, pues vamos a retomar varios de los aspectos. Si quieres, platícanos un poco la historia, quiénes eran estos pastorcitos. Ok, ellos 2 eran hermanos. Francisco era un poco mayor que Jacinta, 1 año y medio más o menos, y tenían una prima que es Lucía, a los 3 niños a los que se les apareció la Virgen. Bueno, pues los relatos que nos cuentan acerca de la vida de estos niños es que, en términos generales, eran unos niños muy, muy lindos, muy religiosos, muy espirituales, que desde pequeños sus papás como que los fueron encauzando por el camino de la santidad, a lo mejor inconscientemente, pero como que ya los iban preparando, y ellos como que tenían muy claro que tenían, me llamó mucho la atención esto, que ellos desde pequeñitos sabían con quién tenían que juntarse y con quiénes no. Como que evitaban las malas compañías precisamente porque querían seguir el camino de Jesús. Y entonces es por lo mismo que frecuentaban mucho, jugaban mucho, se llevaban mucho con su prima Lucía, porque era pues también una niña linda, una niña buena. Y bueno, estamos hablando en una comunidad muy, pues que ellos se dedicaban a pastorear ovejas. Los niños pues en ese no iban al colegio, estamos hablando hace 100 años, en este pequeño pueblo de Aljustrel, así se llama el pueblo, y pues la familia de Lucía tenía este terreno llamado Fátima, en donde ellos pastoreaban, Cova de Iría, en donde ellos pastoreaban las ovejas, y bueno, como eran primos, iban juntos a pastorear las ovejas. Y estamos hablando que ya en el año 1916 va a suceder que los niños estando ahí, después de haber rezado el rosario, van a ver una luz inmensa y van a oír un trueno y se van a asustar. Y cuando esa luz inmensa se convierte en un ángel por el cual traspasa las luces, imagínate. Wow. Sí, yo les quiero repetir las palabras de Lucía y dice así: empezamos viendo a cierta distancia sobre los árboles, se extendía en dirección al naciente una luz más blanca que la nieve, con la forma de un joven transparente, más brillante que un cristal, atravesado por los rayos del sol. A medida que se aproximaba, íbamos distinguiéndole las facciones. Estábamos sorprendidos y medio absortos. No decíamos ni una palabra. Al llegar junto a nosotros, nos dijo: no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo. Transportados por un movimiento sobrenatural, le imitamos y repetimos las palabras que le oímos pronunciar: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. ¿Te imaginas esa escena, Chari? Sí, como bueno, pues Lucía más o menos la comenta que quedaron completamente asombrados. El ángel debe haber sido maravilloso, hermoso y bueno, como él se presenta, ¿no? Soy el ángel de la paz, les debió haber transmitido una paz y un amor inmensos. Así es, y bueno, pues aquí las palabras que podemos rescatar de esta oración tan importante que el ángel le deja a los 3 pastorcitos, que pues como bien dices, eran niños pequeños. En ese entonces Lucía tenía 9, Francisco tenía 7 y Lucía tenía 6. ¿Sí? Estamos hablando, Lucía no se acuerda las fechas de 1916, entonces se asume que una aparición fue en la primavera de 1916, otra va a ser en el verano y otra en el otoño de 1916. Entonces Lucía, pues como nos cuenta, ella y los pastorcitos se postran, igual que el ángel, y adoran. Pero el mensaje es profundo, es un mensaje que nos está diciendo que Jesús está presente en todos los tabernáculos, que ahí está presente en la Eucaristía, porque aquí más tarde vamos a ver cómo todo esto está centrado en la Eucaristía, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo el ángel le dijo, luego le dice a los niños, les dice, orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas, y desapareció. Entonces, estemos muy atentos a que lo que quiere Dios es que los que creamos por los que no creen, ¿verdad? Uh-huh. Los que adoramos por los que no adoran, los que esperemos por los que no esperan, y los que amemos por los que no amen. ¿Qué significa eso? Es una oración de reparación, ¿verdad? Uh-huh. Hermosísima. Exactamente, es reparación y para mí a la vez es también de petición de conversión, precisamente por aquellos que no están ni conociendo, ni adorando, ni amando a Jesús, de alguna forma puedan convertirse y llegar también a ser adoradores y amantes de Jesús. Pues sí, yo siempre he entendido la reparación de esa manera, Chari. O sea, como que uno reza por los que no rezan, en el sentido de que ellos alcancen la gracia. Uh-huh. Porque es curioso, pero aquí es el cielo que nos está mandando esta oración. Exacto. Y a unos niños, y que unos niños que más tarde van a ser santos. Oye, Chari, este sábado los canonizan, es 13 de mayo del año 2017, los van a canonizar y van a ser los santos más jóvenes de la historia. Y además de ser los santos más jóvenes de la historia, son los primeros niños canonizados que no son mártires, porque ha habido niños antes canonizados, pero que fueron mártires. Entonces esto también es como que muy, muy lindo, ¿no? Que no es necesariamente que a través del martirio que se pueda lograr la santidad. No, es que es por sus actos heroicos. Exactamente. Y la Iglesia consideraba que los niños no estaban preparados para realizar actos heroicos. Y pues nosotros sabemos que estos niños van a hacer esos actos heroicos por los cuales van a pasar por un proceso de beatificación primero y luego de canonización, tal cual lo hacen con cualquier santo. Exacto. Y pues es admirable la situación, porque además, si supiste que cuando sacaron el cuerpo de Jacinta la encontraron incorrupta. Exacto, sí. Y con olor a santidad. Uh-huh. Entonces, pues estamos hablando de unos niños pues maravillosos, a los cuales el cielo les habla y a nosotros nos va a hablar a través de ellos. Fíjate que algo que me gusta mucho es que, bueno, como les comentaba al principio, estos niños eran como unos niños lindos, buenos, pero seguían siendo niños, entonces les gustaba jugar, les gustaba bailar. Por ejemplo, dicen que Jacinta le gustaba mucho el baile, que le gustaba mucho jugar con sus amigos. Entonces, son niños normales. Y a través, creo que de la normalidad, Dios aprovecha de todas nuestras cualidades o nuestras características precisamente para que lo ayudemos a lograr la implantación de su reino aquí en la tierra. Pero sí cabe mencionar que estos niños, con el contacto de la Virgen y del ángel, van a cambiar. Van a tener una transformación. Van a cambiar, sí. Se van a volver unos niños muy espirituales, mucho más profundos. De hecho, más tarde vamos a hablar de Francisco, ¿verdad? Exacto. Así es. Bueno, pues la segunda aparición del ángel sucede y les dice el ángel: ¿qué hacéis? Orad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Haced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios.
Y entonces pregunta Lucía, ¿cómo nos hemos de mortificar? De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Pues es que estas palabras del ángel también están, pues dicen que les dice que ofrezcan constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. Entonces vuelve a hacer una vez más una oración dirigida a la Eucaristía. Para nosotros el Altísimo es el Altísimo Sacramento que está presente aquí en la Eucaristía, y pues nosotros vamos a ver cómo, vas a ver poco a poco, los niños van a ir cambiando. En este momento el ángel pues desaparece, ¿no? Y vuelve a regresar en una tercera ocasión. Y en esta tercera ocasión es impresionante, porque va a traer un cáliz y va a traer el Santísimo Sacramento. Y se los voy a leer porque es las palabras de Lucía, ¿no? Yo quiero que las rescatemos. Y dice: pues ahí se nos apareció por tercera vez, portando en la mano un cáliz y sobre una hostia, de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó en la mano el cáliz y hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz le dio de beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros 3 veces la misma oración, la de la Santísima Trinidad, y desapareció. Entonces, vuelve a hacer una oración profundamente eucarística. Exactamente. A mí me encanta cómo el ángel le da la Eucaristía a Lucía, y Francisco y Jacinta no habían hecho la primera comunión. Exacto. Y respeta esa parte, ¿verdad? Me encanta. Sí. Me encanta. En esa época, bueno, pues se consideraba que ellos eran muy pequeñitos para hacer la primera comunión, y de hecho más adelante, sobre todo, tanto Jacinta como Francisco van a tener muchos deseos ya de empezar a comulgar, y entonces, bueno, pues van a hacer como que todo, o se van a preparar muy muy bien para recibir a Jesús, y ya que pueden recibirlo, bueno, que en cada comunión va a ser algo muy maravilloso, una experiencia maravillosa para cada uno de ellos. Pues sí, quisimos volver a recalcar todas estas oraciones del ángel porque son importantísimas, son eucarísticas, está reconociendo que la Santísima Trinidad está presente en la Eucaristía. Exactamente. O sea que cuando nosotros estamos comulgando, estamos recibiendo a la Santísima Trinidad. Eso es algo impactante. Luego nosotros, cuando vamos a adorar a Jesús, también vamos a poder entender que lo más grato como reparación a Dios es la misma Eucaristía. Exacto. Por eso ofrecen el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad en reparación. Ahora, ¿en reparación a qué? ¿Cuántos pecados, ultrajes e indiferencias vive hoy la Eucaristía? Chari, ¿cómo estamos? Sí, no, tremendamente. Noticias que muchas veces no salen mucho a la luz porque son, pues a lo mejor noticias católicas o noticias cristianas, pero hay en algunos países en donde sí, la Eucaristía, yo creo que más de que se le está perdiendo el respeto, creo que por lo mismo que saben la sacralidad de ella misma, la están a propósito ultrajando. Pues mira, definitivamente estas pobres personas que se están quizás consagrando inconscientemente o conscientemente al demonio, están participando en estos ultrajes públicos tan
que son unos abusos terribles, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que reconocer que dentro de la misma Iglesia Católica, pues cada día es menos respetada la Eucaristía. Mira, Chari, yo te voy a poner un ejemplo. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos y regresé a vivir a México hace 10 años. Yo cuando regresé noté una gran diferencia entre Estados Unidos y México. Vivía allá 6 años. Yo notaba que en las iglesias allá la gente se comportaba pues de una manera como si no fuera la iglesia, como si no fuera el templo de Dios, como si no estuviera el sagrario. Yo notaba eso. Sin embargo, cuando llego a México siento más recogimiento. Y digo, ay, qué bueno que regresé a México, aquí la gente quiere más a Jesús. Yo inconscientemente, pero lo vivía y lo pensaba y lo sentía. Luego pasan los años y cada día más, ahora en México, yo veo cómo las personas dejan de arrodillarse cuando se presentan ante el sagrario. Llega la gente a misa y te lo prometo, Chari, muchísima gente se siente inmediatamente. Luego hablan, antes de comenzar la misa, es tristísimo ver que no se permanece en silencio. Si tú te haces memoria de hace 30 años, ¿cómo íbamos a misa? Y el respeto que había se ha perdido. O sea, es que se está perdiendo una velocidad muy rápida. Y para mí quiere decir que la gente no cree, no adora, no espera y no ama las palabras del ángel. Exactamente, y creo que la mayoría de estas personas es por desconocimiento. Claro, es ignorancia. Yo misma fui una de ellas. O sea, yo no digo que la gente esté mal, simplemente pues que la gente no está consciente. Esa es la realidad. Exacto. No estamos conscientes. Entonces yo creo que estas oraciones del ángel que nos da es para reparar, para la conversión de los mismos pecadores. Exactamente. Y otra parte que me encanta de esta oración, y para todos los que nos escuchen, voy a resaltar eso. Y dice, y te ofrezco, por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Y es que el Inmaculado Corazón de María es importantísimo, importantísimo. Y aquí el ángel va a resaltar la importancia de los dos corazones. Exactamente, esto es maravilloso. Y también, tanto Jacinta como Francisco se van a volver muy, muy devotos del Inmaculado Corazón de María, a raíz también de esto. Bueno, obviamente porque la ven, bueno, o no la ven y la oyen, pero también de las palabras del ángel. Bueno, pues esta es la primera parte de las apariciones que suceden en 1916. Ya en 1917, el 13 de mayo, va a venir la primera aparición. Y en esta primera aparición, no nos vamos a dedicar a introducirnos en todas, pero en esta primera aparición la Virgen les va a decir que regresen durante 6 meses consecutivos hasta el 13 de octubre, en donde ella va a decir quién es y va a hacer un gran milagro, ¿verdad? Y durante estos 6 meses los 3 pastorcitos van a ir a Cova de Iría a recibir la aparición de la Virgen, menos durante el mes de agosto porque van a estar presos. Sí. Pero lo que queremos resaltar es la espiritualidad que van a ir tomando Francisco y Jacinta, que van a ser canonizados este sábado. Exactamente. Entonces ellos van a empezar a vivir una transformación en sus vidas que según sus biógrafos, digamos que ya la presentaban antes de las apariciones, pero como que se van a ir incrementando y como que ellos se van a hacer también más conscientes de esto. Tenemos el caso de Francisco, que va a ser un niño muy espiritual y que para su edad, bueno, empieza a tener como que a buscar un poco la soledad, pero para hacer oración. Pero antes de que empieces a hablar sobre la profundidad de la espiritualidad que va a ir tomando Francisco, me gustaría resaltar que la Virgen en las primeras apariciones le va a decir a Lucía, dile a Francisco, porque Francisco al principio no podía ni siquiera verla, no podía ni ver ni oír a la Virgen. Lucía la veía y la veía, oía y hablaba con ella. Y Jacinta solo la veía y la oía, no hablaba con la Virgen. Entonces, como Francisco no la podía ver, la Virgen le dice que tiene que aprender a rezar el rosario, porque Francisco rezaba el rosario de esta manera. Padre nuestro, Ave María, salve María, Ave María, salve María, Ave María, salve María. Y así se terminaba el rosario rapidísimo. Entonces la Virgen le dice que si reza bien el rosario, la va a poder ver. Y empieza a rezar bien el rosario Francisco. Luego, más tarde, a Lucía le va a decir la Virgen que esos niños, Francisco y Jacinta, se van a ir muy pronto al cielo. Pero que Francisco tiene que rezar muchos rosarios.
lo quiero recalcar porque ya que entraste en la espiritualidad de Francisco, pues quiero que vean cómo era Francisco el 13 de mayo, ¿verdad? De 1917. Ahora sí, continúa, Chati. Ok, y entonces nos cuentan que él buscaba lugares apartados, a lo mejor se iba al campo o al bosque, a hacer oración, a hacer mucha oración. Francisco como que se va a orientar más a tratar de consolar a Jesús que ha sido martirizado, que ha sufrido mucho. Como que esa va a ser, no sé si su espiritualidad o cómo decirlo, ¿no? Su misión. Su misión un poco. Dios le va a encaminar hacia la adoración y reparación y contemplación, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, él era muy pequeño, pero si hubiera sido una persona mayor, se hubiera convertido en un eremita, ¿no? De aquellas personas que se alejan de la comunidad para estar prácticamente en completa oración todo el día. Sí, recordemos que los niños no sabían ni leer ni escribir. Entonces la Santísima Virgen les dijo que tenían que aprender a leer y escribir. Entonces los van a inscribir en una escuela. Pero Francisco se va a ir cada vez que puede, de pinta, digamos. Pero se iba y se recluía en la iglesia. Y ahí en donde, ¿cómo se llama? En el púlpito donde hablan los sacerdotes, él se escondía para que no lo vieran. Y se hacía chiquito y ahí se quedaba horas reparando, amando a Jesús. Sí, fíjate que Jacinta también va a hacer algo similar. Ahora, Jacinta es la única de los tres que tiene una visión del infierno. Entonces, esto pues obviamente queda muy, muy grabado en su corazón. Ella de por sí era una niña muy sensible. Oye, en Memorias de la hermana Lucía, nunca dice eso, Lucía, dice que todos vieron la aparición del infierno. Okay, a lo mejor es la fuente de donde lo sacaste. Yo sí ser. quiero aclararlo porque este es el libro oficial de la iglesia. Ajá. Y sí, la hermana Lucía jamás aclara que no lo ven los demás. Ajá. Ok, pues a lo mejor fue a la que más le impactó. Eso sí. Puede ser porque era una niña muy sensible. Muy sensible. Muy sensible. Y la más pequeña. Exactamente, por lo mismo yo creo, ¿no? Y entonces ella va a decidir o se va a orientar a pedir muchísimo por la conversión de los pecadores. Ella decía que si tuviera oportunidad quisiera mostrarle a los pecadores cómo es el infierno para que evitaran ir para allá. Y entonces, bueno, como no lo podía hacer, ella se dedicaba a hacer mucha oración para la conversión de los pecadores. Y mucho sacrificio, porque tanto Francisco como Jacinta van a hacer muchos sacrificios, incluso se van a poner una cuerda en la cintura a manera de silicio, claro, silicio, y bueno, ya más tarde la Virgen le va a decir a Francisco, no sé si a través de Lucía, que ya no lo use o que no lo usara en las noches. Pero ellos de verdad sí estaban muy interesados en salvar almas, muy interesados en amar y adorar a Jesús por los que no lo hacen y en reparar al Inmaculado Corazón de María. Entonces ellos van a hacer muchos sacrificios y bueno, continúan. Exacto. Bueno, y ellos realmente daban mucho testimonio de su vida, más que de las palabras, porque obviamente sí platicaban la experiencia que habían tenido al principio. Como habíamos comentado, mucha gente no les creía, de hecho su misma familia no les creía, pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, ya la gente se va dando cuenta de que sí es verdad, y más de lo que ellos decían era su forma de ser, cómo se comportaban, cómo amaban. Obviamente esa adoración que iban a tener hacia Jesús, Eucaristía, cómo iban a buscarlo, pero además iban a transformar sus vidas, iban a ser también mejores personas con la gente que los rodeaba. Y entonces ese amor, de hecho Lucía, por ahí leí que ella comentaba que sobre todo Jacinta, cuando tú interactuabas con ella, inspiraba mucho amor, mucha santidad ya a esa edad. Sí, no, las palabras de Jacinta ya pues los 2 últimos años de su vida fueron profundas. Incluso ya no le gustaba jugar, fíjate. Ya no le gustaba jugar como antes, a lo mejor sí jugaba de vez en cuando, pero ya no como antes. Ella como que estaba tan consciente de lo que podía hacer para ayudar al Inmaculado Corazón de María y ayudar a salvar almas, porque ahora sí que su misión de Jacinta era la conversión de los pecadores. Exacto. Y entonces pues estaba continuamente y rectificaba a la gente, cuando tenía oportunidad o surgía, porque pues era una niña, ella hablaba con lo que ella sentía y decía cosas Exacto. fuertes y profundas. Sí, pues ahora sí que estaba tan llena del Espíritu Santo que él la impulsaba, ¿no? A actuar y a decir lo que tenía que hacer en cada momento.
Así es, y bueno, vamos viendo cómo van a entrar. Primero, Francisco va a contraer una enfermedad que se llama la gripa española, ¿verdad? Ujú. Y si que nos quieres contar. Sí, bueno, pues él estuvo grave durante algún tiempo, pero bueno, nunca perdió pues su fe tan grande, y de hecho él estaba completamente seguro de que al morir se iba a ir al cielo. Y en ese tiempo que estuvo muy enfermo, bueno, pues él le ofrecía todo su dolor, todo lo que estaba padeciendo también para consolar a Jesús. Y bueno, pues no dejaba de hacer sus oraciones y de seguir confesándose, comulgando y prepararse. De hecho, un día antes de morir, él se confiesa, recibe la Santa Eucaristía, y bueno, pues ya cuando muere va a morir completamente en paz pues, Y bueno, él va a morir en Dios. su casa, ahí en Aljustrel, se llama la ciudad, bueno, el pueblito, y Jacinta, que era su hermana, le decía, antes de que muriera, le decía: Francisco, ahora que tú te vayas a morir, por favor, no se te olvide pedirle a Jesús por los pobres pecadores. Amén. Y entonces me encantó la contestación de Francisco, y Francisco le dijo: no me pidas eso, Jacinta, porque yo no sé si no se me va a olvidar. Cuando yo me muera y llegue allá y vea a Jesús y vea a Dios nuestro Señor, seguramente se me va a olvidar todo, porque yo nada más quiero consolarlo. Ay, esas palabras tan hermosas de Francisco me enternecen tanto. Bueno, pues entonces Jacinta va a quedar muy triste, muy, muy triste, porque se ha muerto su hermano, y ella, pues, extrañaba mucho a Francisco, pero pues todo lo ofrecía. Ella continuamente hacía esa oración de decir: es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación al Inmaculado Corazón de María. Esa era, ahora sí que continuamente iba ofreciendo todo y lo decía, ¿no? Exacto. Pero entonces llega un doctor muy importante a Portugal y quiere conocer a los pastorcitos, pues se entera, Jacinta va a ir al doctor y le van a decir que acaba de contraer también esta gripe española. Claro que tanto Francisco como Jacinta sabían por medio de la Virgen que ellos iban a morir muy pronto. Entonces, estaban muy conscientes de que iban a morir, la verdad. Y estaban felices, porque les surgía irse al cielo. Exactamente, ellos sabían que se iban a ir derechito al cielo. Entonces, bueno, Jacinta va a ser atendida por este doctor que llega de visita a Fátima, y ese doctor le va a decir a su mamá: por favor, déjeme llevármela a Lisboa, porque yo quisiera salvar a esta niña, y allá tiene más oportunidades que acá. Y pues la mamá, a pesar de saber que la niña iba a morir muy pronto, porque ya lo había dicho la Virgen, pues yo creo que la mamá siempre, la última esperanza es la que muere, ¿no? Entonces le dice al doctor: está bien, llévesela. Y se la llevan a un convento en Lisboa, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues ahí prácticamente va a pasar sus últimos días, pero bueno, pues ella sigue también, igual que Francisco, ofreciendo todo su dolor, toda su enfermedad para la conversión de los pecadores. En ese convento estaba el Santísimo. Y entonces Jacinta se pasaba horas frente al Santísimo. Y las monjas se quedaban impresionadas, porque era una chiquita, bueno, estaba de 9 años para cumplir 10, o en esos tiempos, ella muere el 14 de febrero del 2005 y nace el 3 de marzo, o sea, está a nada de cumplir 10 años, ¿verdad? Sí, pero no es 2005. Perdón, esa es Lucía. No, Sí. ya estoy leyendo. Ella muere el 20 de mayo de 1920. Ajá, exactamente. y nace el 11 de marzo de 1910. O sea, tenía 10 añitos. Tenía 10 añitos. Entonces, estamos hablando que ya es febrero, está viviendo en el convento, y más bien se la llevaron en enero, ya en febrero la van a internar en un hospital, y es impresionante como una niña de 10 años solita, sin sus padres, va a padecer todo este calvario, porque pues no va a tener ni siquiera la compañía de sus padres, porque su mamá pues tendría otras, no podía estar con ella. Entonces va a padecer todo este calvario sola, y toda esta enfermedad sola, ¿verdad? Es la etapa final. Pero ella siempre consciente, y pues dejó muchas palabras, Jacinta, y bueno, pues va a morir, como te decía, el 20 de mayo de 1920, después de recibir la confesión, y el padre le va a decir: por favor, tráigame la Eucaristía, ¿no? Y el padre se le hizo muy fácil llevársela al día siguiente, y murió esa noche. Murió esa noche, pero bueno, ella murió en olor de santidad. Se comenta que el olor de Jacinta, que
era pues impresionante, olía a rosas, y además ella, cuando ya lo comentamos, cuando fue cuando la sacaron de su tumba, estaba incorrupta. ¿Está incorrupta? Exactamente, sí. No, pues es maravillosa esta historia. Es maravilloso que gracias a Dios ellos ya vayan a ser nombrados santos este próximo 13 de mayo. Y de hecho me gustaría leer brevemente lo que dijo San Juan Pablo II cuando los beatificó el 13 de mayo del año 2000. Nos dice, la Iglesia quiere poner en el candelero estas dos velas que Dios encendió para iluminar a la humanidad en sus horas sombrías e inquietas. Quiera Dios que brillen sobre el camino de esta multitud inmensa de peregrinos. De este modo, la alegría que Jacinta y Francisco sintieron al ver a Nuestra Señora se transforme en nuestra propia alegría, pues brillan en los cielos y en la tierra los dos primeros niños no mártires proclamados santos en toda la historia de la Iglesia. ¡Qué hermosura! Pues miren, este sábado se abre el cielo. Van a entrar al cielo, bueno, estos santos ya están en el cielo, por eso van a canonizarlo, porque cuando canonizan un santo quiere decir que ya está en el cielo, pero se abre el cielo y se junta con la tierra. Eso quiere decir que muchas gracias se derraman, además de ser el centenario de las apariciones. Yo lo invito a usted que nos mire, que por favor comparta esta noticia con cuanta gente conozca, porque este sábado se van a hacer muchos milagros por intercesión de Francisco y Jacinta. Exactamente. Y además la Virgen, porque la Virgen lo dijo, y el 13 de octubre, cuando hizo ese gran milagro, hizo muchos milagros, pero siempre recordándole a Lucía que no podía hacer todos los milagros, porque algunas personas necesitaban tener una conversión antes de recibir el milagro, y por lo tanto no se podían hacer todos. Entonces yo les invito a que vivamos esta continua conversión, así como la vimos en los pastorcitos, ¿verdad? Exactamente. A que vayamos a esta misa. Y bueno, hay muchas misas organizadas en todo el mundo por medio de este centenario, y aquí en la Arquidiócesis de México va a haber una en la catedral a las 6 de la tarde con el cardenal Norberto Rivera, uniéndonos a este hermoso momento que se va a vivir en Fátima, Portugal, ¿verdad? Exactamente, sí. Y bueno, pues yo me quedaría como conclusión que podemos seguir los pasos como de todos los santos, y ahora en este caso de Jacinta y Francisco, bueno, pues ya sea por pedir la consolación de nuestro Señor Jesucristo o por pedir por la conversión de los pecadores. Entonces, bueno, pues yo me quedo con la tarea de decidir por cuál de estos dos caminitos me voy, que creo que me voy más por el de Jacinta, me identifico más con ella. Qué bonito. Y bueno, pues si usted no hizo la novena, empieza el triduo, ¿verdad? Todavía nos da tiempo. Sí, claro. Y este sábado se abre el cielo. Muchas gracias van a caer. Por favor, no deje de pedir por su familia, no deje de pedir por la conversión de cada uno de los miembros de su familia, y para que todos lleguen al cielo, porque pues es lo que queremos, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Chari. Gracias, Buenas tardes. Nieves. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga.